La idea entonces hoy día es presentarles, yo había tomado, digamos, ya en esta etapa del proyecto, había tomado la relación, el vínculo entre lo que se llama como la teología bizantina de la imagen, esta teología que se desarrolla en torno a la querella iconoclasta y al Segundo Concilio de Nicea, y buscar dentro de esta teología los fundamentos apofáticos, porque de hecho Dionisio es citado tanto por los iconoclastas como por los iconófilos. Es un autor que, en cierta medida, para la patrística griega o para la tradición teológica griega, va a seguir siendo siempre una referencia importante. De hecho, en los paralelos sagrados que se llaman, que son como estos elencos de citas de los padres de la Iglesia que hacen algunos teólogos con posterioridad, que aparece en los discursos de Juan Damasceno, por ejemplo. Dionisio es uno de los autores más citados, ¿no? Entonces, es un autor importante, pero vamos a ver también cómo esa teología apofática de Dionisio sufre también ciertos desarrollos, ¿no? Habíamos visto con Juan Pablo el tema de la Sagrada Escritura, de Rocío trabajando la recepción en el mundo judío y el Islam de la Edad Media, y ahora entonces vamos a esta parte más bizantina, que nos saltamos toda la recepción inmediata que se da a través del Máximo Confesor, y de ahí en adelante, para enfocarnos directamente en esta teología bizantina de la imagen, porque en el fondo es una teología muy directamente relacionada con el tema del arte. Bien, entonces, un breve así referencia al tema de la querella iconoclasta, que es un evento, bueno, para el mundo oriental muy importante, y yo creo que para la historia de la Iglesia también. Lo que pasa es que en algunos momentos adopta mayor relevancia, ¿no? Hoy día es un tema que está bastante de moda, y el periodo de la querella iconoclasta es, digamos, un periodo bastante estudiado, porque hoy día se habla de un giro icónico, ¿no? Así como hubo un giro lingüístico en la filosofía occidental del siglo XX, hoy día se habla de un giro icónico, y hay mucha referencia al tema de la querella iconoclasta, pero no es necesariamente dentro de la teología católica, por ejemplo, un periodo o un evento que se le dé tanta importancia. Ahora, tuvo una relevancia importante porque fue un catalizador de muchos procesos sociales dentro de Bizancio, pero también porque, y eso está bastante justificado en el mundo católico y el mundo ortodoxo, porque va a ser una síntesis cristológica, digamos, de todo el desarrollo del dogma cristológico a lo largo del periodo patrístico. Hoy día se reconoce la querella iconoclasta, no es una discusión sobre el arte o sobre la devoción y temas pastorales de cómo orientar el culto, sino se reconoce en esta discusión un trasfondo cristológico súper importante. Entonces, a ver, dentro de los diferentes como causas de la querella iconoclasta, que va a llegar a ser incluso una guerra civil, se va a señalar, por ejemplo, el avance del Islam. Pensemos que la querella iconoclasta se desarrolla entre finales del siglo VIII, principios del IX, el momento justamente en que el Islam alcanza su mayor extensión, ya toma todo el sector de Palestina y pierde, digamos, terreno, lo que era parte del Imperio Bizantino. Entonces se interpreta el avance del Islam como un signo, ¿no?, de que la Iglesia se ha desviado de su camino. También hay tensiones internas entre el pueblo y los militares, por ejemplo, entre la Iglesia y el Estado, entre los monjes y el clero. Y en cierta medida también una tensión muy importante entre el culto al emperador, que sigue siendo, digamos, un elemento cultural importante, con el culto a Cristo, ¿no? De hecho, durante el periodo en que reinó un emperador iconoclasta, se va a sustituir en las monedas de Bizancio, se va a sustituir la imagen del Pantocrator por la imagen
del emperador, ¿no? Entonces, también se reconocen muchas tensiones internas que, como en muchos momentos de la historia, cuestiones socioculturales terminan teniendo una salida también religiosa, ¿no? Después, otro tema súper interesante que no todos los autores lo señalan es la presencia de un iconoclasmo interno en el cristianismo, ¿no? Hay como una corriente iconoclasta, podríamos decir, que se ha manifestado en diferentes momentos de la historia. Ciertos estudios señalan, por ejemplo, a Orígenes o a Eusebio de Cesarea como autores que tienen una tendencia iconoclasta. Después, por ejemplo, la Reforma protestante también se interpreta en esos términos, la reforma cisterciense, en fin. Digamos, hay como una suerte, así como todas las tensiones heréticas, ¿no? El maniqueísmo, el monofisismo, son tensiones que están contenidas, ¿no?, en el cristianismo, y que por mucho que se hayan zanjado aparentemente en concilios, siguen estando presentes. Es decir, hoy día, por ejemplo, hoy en día se habla de maniqueísmo al interior de la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, el iconoclasmo es una cuestión, o el rechazo a las imágenes, es una cuestión que está contenida en el cristianismo, porque el corazón, justamente, del cristianismo es la encarnación. Y el hecho de que Dios, que es lo absoluto y lo incircunscribible, adopta una forma y una naturaleza humana, ¿no? Y esa es la gran tensión, la gran paradoja que, en fin. Entonces, hay como un iconoclasmo interno que se manifiesta en diferentes momentos y de diferentes maneras. Y finalmente también una cuestión práctica, ¿no?, que es el aumento en el empleo de las imágenes que se va a producir entre los siglos VI y VII, es decir, post-Justiniano. Justiniano va a ser el gran emperador cristiano, ¿no? Va a construir Santa Sofía, va a cerrar la Academia de Atenas, la Academia Filosófica de Atenas, y le va a dar ya una impronta cristiana al imperio que va a ser definitiva, realizando muchas obras públicas, interviniendo también mucho el mundo de la iglesia, y en ese periodo se va a observar un incremento en la devoción y el culto por las imágenes, cosa que evidentemente en cierto sentido va a ser novedosa y va a generar extrañeza en muchas personas, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos elementos que confluyen en la querella iconoclasta. A mí me gusta esta definición de Brown, de Peter Brown, que sitúa el tema en un nivel más diacrónico, ¿no? Y dice, en el fondo, así como la veneración a los santos produjo, en los orígenes del cristianismo, produjo un conflicto con las autoridades religiosas, con los obispos, de la misma manera la imagen va a suscitar un conflicto con el poder y el control de lo sagrado, ¿no? La imagen es un objeto de devoción popular, no solamente, digo, obviamente en esa época no existía esta distinción entre lo popular y lo oficial tan clara, pero sí es un objeto, del mismo modo que la devoción por los santos, donde el pueblo creyente tiene como una relación directa con este poder sagrado, y eso genera una tensión con el orden institucional de la Iglesia. Entonces, Brown hace este paralelismo con la querella iconoclasta como en el fondo, como un conflicto entre el poder eclesial, ¿no?, de los obispos, y estos objetos que están vinculados a personas mitificadas de cierta manera, que se esparcen por el mundo cristiano, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra parte, como les comentaba, el trasfondo de la encarnación. Es decir, la querella iconoclasta va a significar finalmente, o va a tocar el tema de cómo entendemos la encarnación. ¿Cuáles son las consecuencias de la encarnación? Disculpa, Fede. Sí. Eso anterior que está hablando ahora del poder y control sobre lo sagrado en relación con la imagen, ¿Brown lo entiende en Occidente o en términos genéricos? Lo entiende al interior de la Iglesia. O sea, puede ser Occidente y Oriente. Exacto.
Ahora, una cosa que yo he ido descubriendo también, a pesar de que, por ejemplo, la Iglesia Católica siempre apoyó la línea iconófila, ¿no? Gregorio III y luego Adriano I van a apoyar fuertemente a los patriarcas iconófilos. A pesar de eso, ya se empieza a observar en Roma que el argumento es principalmente que la imagen es como la Biblia de los pobres, mientras que el argumento en Oriente desde el principio va a estar vinculado con la encarnación. Justamente quería preguntar ahora sobre eso, porque señala algo de la evangelización de América y el uso de la imagen, ¿o no se mete ahí? No, este texto lo que pasa es que Brown es como especialista en la antigüedad tardía, y yo lo he leído siempre con mucho gusto, creo que es un gran autor de esa época que es como poco estudiada históricamente, y le encontré justamente un artículo sobre la querella iconoclasta, donde con esa capacidad de síntesis que tiene, después de nombrar todos estos antecedentes como más concretos, dice aquí hay una cuestión de diacrónica que tiene que ver con el control y el poder de lo sagrado. Y otras dos preguntas, aprovechando la introducción. Cuando se habla de esta querella iconoclasta, también que se ve como una especie de síntesis cristológica, pensando también en nuestros propósitos de lo que es el Fóndesis, ¿se hace algún correlato también con algo relacionado con la sacramentalidad propiamente tal? ¿O queda solamente en lo cristológico? O sea, tiene relación directa con qué función le estamos dando a la imagen artificial, digamos, o a la reliquia incluso, a la cruz. Eso porque, por ejemplo, los iconoclastas no rechazaban la veneración de objetos, pero sí rechazaban la veneración de la imagen porque supuestamente estaría como minimizando la imagen de Dios porque no representa su naturaleza divina. Sería un acto idolátrico. Exacto. Y este problema interno del cristianismo se menciona o se plantea que podría tener relación con algún tipo de fundamento filosófico particular, o no tampoco entra ahí. O sea, Brown no, pero otros autores, digamos, que analizan la discusión teológica propiamente, claro, ahí, por ejemplo, hay ciertos trazos de monofisismo, ciertos trazos de maniqueísmo. Claro, yo pensaba como más filosófico puro, no sé, platonismo. Claro, por ejemplo, porque vamos a ver que Juan Damasceno y los teólogos de la querella iconoclasta van a hacer la culminación de una revaloración de la línea aristotélica del neoplatonismo, que empieza con Porfirio, que es discípulo de Plotino. Entonces, por ejemplo, sí, puede haber una tensión también con una línea más neoplatónica frente a esta línea marcadamente aristotélica, y que curiosamente nos va a llevar a una cuestión interesante al relacionarlo con el corpus, porque Dionisio siempre se ha interpretado como un neoplatónico así, pero claro, de tomo y lomo, ¿no? Es lo que se dice habitualmente. Exacto. Antes de entrar a leer. Claro. Bien, vamos avanzando, nos vamos a centrar en la figura de Juan Damasceno, porque su obra tiene una particularidad frente a los otros autores de la querella iconoclasta, y es que Damasceno, además de tener los discursos contra los que agreden las sagradas imágenes, además tiene una obra de síntesis teológica y también tiene una obra filosófica. Entonces nos da mucho material para entender cuál es la ontología que hay detrás de esta manera de entender la imagen, cosa que no pasa, por ejemplo, con Teodoro Estudita o con Niceforo, aunque son autores fundamentales, pero quiero decir que la obra de Juan Damasceno es especialmente carnosa. La estructura de los discursos son 3 discursos donde muchas partes se repiten. Algunas interpretaciones dicen que se trata de 3 discursos como adaptados para diferentes públicos. Otras interpretaciones dicen que se trata de una sola obra que fue modificada, ¿ya? Pero el hecho es que está presentado en 3 discursos donde hay muchas partes que se repiten. En términos simples podríamos decir, hay 3 grandes temas que desarrolla Juan Damasceno. Primero, ¿qué es una imagen?
qué tipos de imágenes existen y qué tipos de veneración existen, ¿ya? Para cada imagen. Y yo diría que respecto a los cuestionamientos de los iconoclastas, Juan Damasceno va a desarrollar dos líneas de argumento, ¿ya? Por una parte, el tema de la tradición respecto a la acusación de que la veneración de las imágenes están volviendo a la idolatría y están transgrediendo lo que exige el Antiguo Testamento, ¿no? De no venerar ninguna otra cosa que no sea Dios, ¿no? Y por otro lado, una línea fuerte, que es menos quizá subrayada, que es la línea de la encarnación, digamos la justificación de la imagen a partir del el dogma de la encarnación, ¿no? Entonces, por el lado de la tradición, ¿no? En este punteo podemos resumir el argumento de la tradición, ¿no? Dice, por una parte, las decisiones acerca de las cosas de Dios son competencia de la Iglesia y no del Estado. Hace una especial referencia a la intervención del emperador. Ustedes saben que los grandes impulsores, en términos políticos, de la querella van a ser emperadores, León III y Constantino V, si no me equivoco. Entonces, en el fondo, bueno, es sabido también que buena parte de los concilios fueron y han sido intervenidos por las autoridades estatales, ¿no? En la época del imperio. Y en este sentido, Damasceno subraya que las cosas de la Iglesia no son competencia de los emperadores. Los emperadores no tienen por qué referirse a si es legítimo o no venerar una imagen, es una cuestión de la Iglesia. Por otro lado, dice, frente al argumento de la prohibición veterotestamentaria de venerar imágenes, dice, en el Antiguo Testamento se permiten las imágenes. Las teofanías, por ejemplo, las tablas de la ley, el tabernáculo, el templo, son adornados con imágenes. Incluso plantea que Moisés, al recibir la ley, es un productor de imágenes, ¿ya? Luego hay un desarrollo bastante extenso de la teología paulina de la Nueva Alianza. El culto del Antiguo Testamento es sombra del culto del Nuevo Testamento. Es decir, si queremos entender el Antiguo Testamento, hay que hacerlo a la luz del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todas las prohibiciones o las exigencias de la ley tienen que ser leídas a la luz de la gracia y del Espíritu, ¿no? Dios ha hablado de muchos modos, hoy, en este tiempo, habla a través del Hijo de Dios, ¿no? Toda esta línea de la teología paulina, de la Nueva Alianza, va a estar súper relacionado con la argumentación de la encarnación. Dice en otros pasajes, ¿no? Cuantos buscan salvación solo en la ley, pierden la gracia. También toda digamos, la propuesta paulina de la nueva creación, no solamente Jesucristo inaugura una nueva humanidad, sino alcanza a toda la creación, y la letra mata mientras que el espíritu da vida. En fin, hay varios puntos, ¿no?, que están señalados acá dentro de los tres discursos, pero que están fundamentados y con muchas referencias a las cartas paulinas. Otro punto, la tradición ofrece el criterio de interpretación de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no se puede leer de manera autónoma, sino que está en relación a la tradición. Y el último punto, las imágenes sagradas han sido transmitidas por la tradición. Es decir, esto que podría ser aparentemente nuevo, que en términos históricos es nuevo, ¿no? La veneración de las imágenes al nivel que llega en ese periodo de post-justiniano es algo nuevo. Sin embargo, esa práctica se ha gestado en el contexto de la tradición, del mismo modo que el dogma. Dice, de hecho, en la Sagrada Escritura nadie habla del homoousion, dice Damasceno, ¿no? Eso es o de la Trinidad. Eso es un resultado de la tradición, ¿ya? Entonces, por una parte está toda esta línea de argumentación que es más bien técnica, que tiene que ver con el rol de la tradición para leer e interpretar los mandatos y la ley del Antiguo Testamento. Y luego viene la parte que yo creo que es más carnosa, más profunda, que tiene que ver con la encarnación. Y aquí va a tener
un lugar fundamental la obra de Dionisio, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en primer lugar, es imposible llegar a lo inteligible sin lo sensible, ¿ya? Ese es como un principio epistemológico que ya está presente en los capadocios. Por más que se esfuerce la mente, es incapaz de superar los límites corporales. Esa es una frase atribuida a Gregorio Nacianceno. Lo invisible de Dios se hace visible en el mundo a través de sus obras. Es decir, la realidad divina, en la economía de la salvación, no descarta al cuerpo, al contrario, lo contempla como una premisa, ¿no? Es imposible llegar a Dios sin esta corporalidad y sin lo visible. Es una premisa, podríamos decir, epistemológica, que ya Damasceno rastrea incluso en la época de los capadocios. Un segundo argumento, Dios se hace visible y descriptible en el Hijo. Es decir, su encarnación no es un accidente. Dice, los apóstoles vieron a Dios corporalmente. Nosotros lo hemos visto a través de imágenes y relatos. Es decir, esa inmediatez de los apóstoles respecto a la existencia de Jesucristo, la existencia histórica, no es un elemento accesorio, es un elemento fundamental del cristianismo, y nosotros podemos acceder a esa corporalidad a través de la imagen y los relatos. El haber asumido la naturaleza humana no es solo un acto de condescendencia hacia el ser humano, sino una expresión de la gloria de Dios, ¿no? Ese es un punto también muy interesante. Interpretar la encarnación de Dios solamente como un acto de condescendencia hacia los límites de la naturaleza humana es entender la mitad de lo que significa la encarnación. Porque Dios, si hace eso, lo hace para su gloria también, ¿no? No lo hace solamente para rebajarse, sino que ese rebajarse, ese anonadamiento, kenosis, es su mayor gloria. No es algo que lo envilece, ¿no? Sino que lo glorifica. Y eso es un elemento súper importante también, porque le va a dar un sentido escatológico a la materia, ¿no? Declara Damasceno, no venero lo creado, sino al Creador. La imagen santifica, nos hace partícipes de los signos redentores de Dios. Y tiene una frase que aquí no la terminé de escribir, que dice, en el fondo Dios, a través de la encarnación, actúa a través de la carne, a través de la energía de la carne, ocupa la palabra energía justamente, ¿no? Es decir, sus signos, los signos del Hijo, fueron ejecutados, realizados a través de la acción de la carne. Por lo tanto, esa carne, ese rostro, esa figura, es un lugar de su acción salvífica. Si Dios mismo santifica el lugar donde se manifiesta a Moisés, que es el monte Sinaí, ¿no? ¿Cómo no va a santificar la imagen visible de su Hijo? Y finalmente llega ya al punto, digamos, extremo, podríamos decir, venero toda la materia como depósito de la energía y la gracia divina. Es decir, toda la materia, al ser creación de Dios, puede convertirse en un depósito de su energía y de su gracia, de su acción, ¿no? Bien, estas son como las dos grandes líneas de argumentales que desarrolla Damasceno. Vamos ahora en concreto al concepto teológico de imagen, que es un aporte bastante técnico, ¿no?, de Damasceno. La definición de imagen es aparentemente muy sencilla, pero tiene varias consecuencias, ¿no? Dice, ομοίωμα χαρακτηρίζουν των πρωτότυπων μετά του και την αδιαφοράν έχει προς αυτό. Ούγαρ κατά πάντα η οικονομιούται προς τον αρχέτυπο. La semejanza, digamos, la imagen es una semejanza, homioma, que caracteriza al prototipo y que lo identifica con él en cierto medida, pero también tiene una diferencia respecto a él, ¿ya? No, según todo, la imagen es semejante al arquetipo.
Entonces, ¿cuál es el punto aquí determinante? La imagen, por una parte, se identifica con el prototipo, pero no en todos sus aspectos. Es decir, adelantándome un poco, la imagen no tiene la misma naturaleza que el prototipo, tienen dos naturalezas diferentes, en eso hay una distinción clara y inconfundible, pero al nivel de la hipóstasis sí hay no una identificación, pero una relación de semejanza. Es semejante al nivel de la hipóstasis, desemejante al nivel de la naturaleza. Lo vamos a ver después con más detalle. Y luego hace una catalogación de los tipos de imágenes y los tipos de culto. Aquí hay una distinción primero básica, fundamental, entre la imagen natural y la imagen artificial, que son varias, digamos, varias categorías, ¿no? Esta distinción ya aparece en San Basilio, cuando justamente se discuten, digamos, la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Y cuando dice que el honor tributado al prototipo atraviesa la imagen, ¿no? Así, el honor tributado a Dios Padre atraviesa a través de Jesucristo, ¿no? Como mediación. Entonces, esta distinción entre imagen natural e imagen artificial ya está presente en San Basilio y se va a retomar fuertemente en el contexto de la querella iconoclasta. ¿Cuál es la diferencia? La imagen natural es una imagen que, respecto al prototipo, comparte la misma naturaleza. Tiene una relación catafísica. La única imagen natural es el Hijo respecto al Padre y el Espíritu respecto al Hijo, ¿no? Es una categoría intratrinitaria. Las únicas imágenes naturales, es decir, que comparten la misma naturaleza, son las personas divinas. Las imágenes artificiales son, esta relación entre imagen y prototipo es catafesis, es decir, es por convención. Pero esa convención al mismo tiempo va a tener diferentes grados y diferentes naturalezas, ¿ya? Vamos a ver también la diferencia que establece entre el culto de adoración o latría. La única imagen que es objeto de adoración es la imagen natural, es Dios. Es Dios en sus personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Dios, el único venerable por naturaleza, el único que recibe un culto por naturaleza, voluntariamente, como lo hacen los creyentes, por conocimiento y por piedad, o involuntariamente incluso, como lo hace, o por desconocimiento, como lo hace toda la creación. Si la creación, al ser resultado u obra de Dios, al existir, ya está rindiendo un culto de adoración, ¿no? Sí. Ahí el punto 3, el ser humano como imagen de Dios, en términos de especie, me imagino, ¿se hace alguna distinción respecto de los santos o una especie de praxis o modo de ser? No hay nada de eso. Vamos a ir ahí, pero no, de entrada no. Y luego el culto de veneración, que es prosquínesis, que se da a personas, objetos, lugares, la imagen visible del Dios invisible, todo al ser creado por Dios y ser depósito de su acción, energía, es venerable en diferentes grados, ¿no? En último término, en cada caso no se venera lo creado, sino al creador. Es decir, el culto de adoración tiene por objeto único la imagen natural, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El culto de veneración, o prosquínesis, tiene como objeto personas, santos, objetos, la cruz, el altar, lugares, el templo, la imagen, ¿no? La imagen, el ícono, porque todas estas cosas pueden llegar a ser depósito de la gracia divina. Pero al no tener una relación por naturaleza, sino por posición o por convención o por gracia, se le llama, es un culto, podríamos decir, de otro nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es bien bonita la definición que hace de veneración. Dice, es un signo de sumisión, de abajamiento y humildad.
En general, eso es el culto. Y eso es justamente lo que hace Dios al encarnarse. Es un signo de sumisión, abajamiento y humildad, ¿no? Es bonito porque al principio, digamos, del origen de esta vocación de culto que tiene el ser humano, se corresponde con la mayor acción de Dios, ¿no? Que es, para el mundo cristiano, la encarnación. ¿Y esa palabra griega de veneración, proskénesis, tiene relación con la raíz de kénosis? No, ¿No? más bien de movimiento, si no me equivoco. Sí. Sí. Bueno, y dentro de las imágenes artificiales, es interesante aquí ver, ¿no? Lo creado respecto a la voluntad eterna de Dios. Y aquí cita a Dionisio, de hecho. Son los, en la obra de Dionisio, proorismos y proorismi, le llaman, ¿no? Son como las predefiniciones de las cosas, ¿no? Es decir, toda la creación existe en la voluntad eterna de Dios. Luego viene la doctrina de Máximo Confesor, ¿no? El logos de las cosas, es decir, Dios, todas las cosas existen en la voluntad de Dios como imagen y además la voluntad de Dios las conserva, les da subsistencia permanente. Aunque hayan sido creadas, una vez que fueron creadas, el universo conserva la palabra de Dios como una virtud, como una fuerza, porque si no se desintegraría. Por lo tanto, todo lo creado es una imagen respecto a la voluntad eterna de Dios. Y habla de la doctrina de los proorismos, de proorismi de Dionisio. Tercera forma de imagen, el ser humano respecto a Dios. Aquí hay todo un mundo de desarrollo antropológico, tremendo, digamos, de entender podríamos decir, una antropología de la imagen, pero una antropología fundamentada en el concepto de imagen, ¿no? No tanto que el objeto sea la imagen, sino que el sujeto. Una antropología fundamentada en el hecho de que el ser humano es imagen de Dios a diferencia de cualquier otra criatura. ¿Ya? Luego, otra forma de imagen, las metáforas de la Sagrada Escritura, ¿no? Dios es una roca, Dios es, incluso cuando se le atribuyen pasiones, qué sé yo. Las prefiguraciones de la Sagrada Escritura, es decir, eventos que son descritos en el Antiguo Testamento y que se leen como una prefiguración de algo que sucede en el Nuevo Testamento. No sé si te viene a ti alguna, Juan Pablo, a la cabeza, por ejemplo, de la Anunciación, algún evento del Antiguo Testamento, en fin. Ahora a mí no se me viene ninguna, pero hay, a diferencia de las metáforas, son acontecimientos, teniendo en cuenta el valor o la importancia de la historia, ¿no? En el Antiguo y Nuevo Testamento, son acontecimientos del Antiguo Testamento que están anunciando un acontecimiento del Nuevo Testamento. Y finalmente, la imagen como recuerdo de acontecimientos. Y aquí vendría a entrar lo que nosotros podríamos llamar la imagen de culto o el ícono, pero que entra en la misma categoría que los relatos de la Sagrada Escritura. Es decir, la imagen como recuerdo de acontecimientos se puede producir a través de relatos o a través de pinturas, ¿no? Bien. Quizás voy un poco rápido, pero quiero llegar a la parte de, digamos, de conexión con el corpus. Este es un punto bien importante porque, en el fondo, tiene que ver con toda la filosofía que hay detrás de los planteamientos de Damasceno, ¿no? Además de los discursos, y además de un montón de obras, digamos, homilías y otras obras, discursos contra los maniqueos, por ejemplo, hay una trilogía de Damasceno que se llama La Fuente del Conocimiento, ¿ya? Y está compuesto por 3 tratados. El primero se llama Dialéctica y en el fondo es una explicación de la obra lógica de Aristóteles, de las categorías lógicas de Aristóteles. En el fondo es todo el aparato conceptual y filosófico que va a emplear Damasceno para, en un segundo tratado, referirse a las herejías,
Y en un tercer tratado, plantear lo que llaman la exposición de la fe, es decir, como una suma teológica de la patrística precedente, ¿ya? Entonces, el Fuente del Conocimiento está compuesto por 3 obras. La dialéctica es una descripción del aparato conceptual de la lógica aristotélica, culminando una tradición que se remonta hasta Gregorio de Niza o hasta Porfirio, ¿no?, de recuperación de Aristóteles. Luego las herejías, que son explicadas con este aparato conceptual, y la exposición de la fe, donde también se aplica este aparato conceptual. ¿Qué quiere decir la ontología constituyente? Ya hemos conversado varias veces, ¿no?, de la distinción entre la esencia y la hipóstasis, ¿no? Según un autor, Christoph Erisman, que me parece que lo explica de manera muy clara, ¿no?, la ontología de Damasceno es constituyente porque plantea que no existen esencias independientemente de la hipóstasis, que es la existencia concreta, ¿ya? Es decir, las esencias, que es como podríamos decir aquello que permanece, aquello general, aquello universal respecto a las existencias concretas, subsiste en esa existencia concreta, se constituye en esa existencia concreta. Entonces la esencia del ser humano, por ejemplo, se manifiesta de manera completa en Andrés, en Juan Pablo, en La Rocío, de manera perfecta. Mientras que otra ontología, por ejemplo, una ontología de la esencia, va a plantear que Andrés, Juan Pablo, tienen una parte de la esencia del ser humano, ¿no? Y es constituyente justamente porque esa esencia se constituye en la hipóstasis. Aquí tienen un esquema del árbol de Porfirio, que en el fondo es un esquema de las categorías de Aristóteles, donde se señala, en el fondo, lo que podríamos llamar el ordenamiento lógico de la realidad, ¿no? Y se organiza principalmente en función de géneros y especies, ¿no? Es decir, aquí arriba tenemos el género más general, que es la esencia, y acá abajo tenemos la especie más específica. Entonces, si partimos de la esencia, lo más general, podemos dividirlo entre las esencias compuestas y las esencias simples. Las esencias simples serían los ángeles, las esencias compuestas sería el ser humano, por ejemplo, que tiene cuerpo y alma. Luego de esa esencia compuesta, hay esencias corporales, de las cuales se distinguen las animadas de las inertes, animales y plantas, los elementos de la naturaleza, ¿no? Agua, fuego, aire. Luego de las que tienen alma, las que son sensibles y las que no son sensibles, los animales y las plantas. Luego de las sensibles, los animales, las que tienen razón y las que no tienen razón, el ser humano y el animal. Y llegamos a la especie específica, que es el ser humano, ¿no? Entonces, esa es la explicación de las categorías de Aristóteles y de este sistema de organización lógica de la realidad. Ahora, hay que entender que esta ontología tiene como un horizonte y un sentido lógico-conceptual, es decir, su objeto en Aristóteles, en Porfirio, es comprender el orden de la naturaleza, el orden del cosmos, ¿no? ¿Qué hace Damasceno? Damasceno le introduce lo que podríamos llamar como una interpretación existencial al incorporar la distinción, que es una distinción cristiana o incluso judía, entre lo creado y lo increado. De hecho, afirma Damasceno, lo único que existe propiamente, lo que existe realmente, es creado o increado. Todo lo que se describe aquí al interior, podríamos decir, es la imaginación humana, o es la capacidad humana para entender lo creado y lo increado, que es lo que existe propiamente.
El alma, como concepto, como idea, como noesis, no existe. Es algo que podemos imaginar a partir de la realidad existente, que solamente es Dios y la creación. No sé si me explico. Son las únicas categorías que son consideradas como existentes. Toondos on, lo realmente existente. Lo otro también existe, ¿no? Pero existe de manera artificial. Eso rompe con un platonismo. Totalmente. O sea, esa es la diferencia entre la filosofía griega y la teología cristiana. Y uno lo puede observar desde el principio, digamos, de la tradición. Entonces, si se fijan, aquí abajo del árbol de Porfirio, esto se representa como un árbol, ¿no? Acá abajo están las existencias concretas, ¿no? Que no pertenecen ya a ningún género o especie. Pedro, Pablo, María, Juan Pablo, Rocío, Ailín. Ese es el mundo de lo creado. Este caballo, no el caballo en general, ¿no? Ese árbol. No lo, ¿cómo se llaman? Las palmeras. No, esa palmera. Eso es lo que existe y es lo creado, ¿no? Y por otra parte, otro mundo de hipóstasis también, que son increadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? ¿Ya? Y eso, ¿por qué no son conceptos el Padre, el Hijo y el Espíritu? Porque se han manifestado históricamente, ¿no? Se han manifestado históricamente primero en la revelación del pueblo de Israel, en Jesucristo, y luego en la Iglesia, el Espíritu Santo en la Iglesia, ¿no? Sí. ¿Cómo resuelve ahí el tema de un solo Dios? Porque estas tres hipóstasis tienen una misma esencia. Es una gran suposición. De la misma manera que suponemos que nosotros tres, Ailín, tenemos también una esencia común. Pero no son numéricamente uno, en cuanto a hipóstasis. No, porque, claro, no, la hipóstasis se diferencia a través del número, claro, y se diferencia a través de los rasgos, de las características. Pero en Dios esa hipótesis no multiplica su unidad en cuanto... No, por ejemplo, cuando decía antes que la esencia del ser humano está perfectamente manifestada en Andrés, no significa que esté partida respecto a la esencia del ser humano que tú también estás en hipostasiando. De hecho, dice Damasceno que la hipóstasis, la existencia concreta, tiene una esencia y accidentes. O sea, la esencia es una realidad también. Lo que pasa es que la conceptualización de esa esencia es lo que es como imaginario, ¿no? No sé si me explico. La esencia es una realidad, es una realidad existente. Lo que pasa es que cómo nosotros la conceptualizamos, por eso van a decir, la esencia, no se puede hablar de esencia, o sea, no se puede definir la esencia. No se puede definir la esencia ni de Dios, ni del ser humano, ni de las cosas. Porque es una realidad existente que limita con lo increado, el ser obra de Dios, ¿no? Limita a través de la acción de Dios, a través de la energía. ¿No? No tenemos la misma esencia, la creación no tiene la misma esencia de Dios, pero sí tiene atravesada por la energía, por la acción de Dios, ¿no? Entonces, dice la hipóstasis, la existencia concreta, esa palmera que es como el principio de realidad y el principio epistemológico, digamos, el acceso al conocimiento, es esa palmera. Aun cuando sea esa palmera tiene una esencia y tiene accidentes. No es que yo le voy a atribuir una esencia. Lo que pasa es que cuando entramos a este campo de aquí, entramos a un campo donde definimos de la mejor manera que podemos la esencia de los árboles, de las personas, en fin. ¿Ya? Pero lo importante es entender... Sí. Hola. Oye, me parece súper interesante lo que estás presentando y no dejo de pensar en que al parecer lo que voy entendiendo es que
en el fondo, estas hipóstasis se presentan en lo creado, pero en lo particular de lo creado, en su particularidad. Totalmente. Exacto. ¿Y hay mayor o menor presencia? Estoy pensando en el tema de la gracia, por ejemplo. En que Sí, si sí. Lo que pasa es habrá... que justamente lo que pasa es que todo lo creado no está, digamos, si estuviera con su capacidad existencial máxima, estaríamos en el reino, ¿cachai? Entonces Ya. la gracia entra allí como una suerte de surtidor de existencia, ¿no? Que va planificando la existencia, la va acercando, la va divinizando, como dicen, ¿no?, los orientales, Claro, ¿cachai? la va acercando. Sí. Ya, Sí. ya, bien, súper, Pero, gracias. pero el tema interesante, porque va a marcar un contraste con Dionisio, ¿no? En cierto sentido, que muchas de las lecturas de Dionisio es como hay que superar la materia, ¿no? Y hay que superar lo concreto para elevarse a lo inteligible. Esto es totalmente lo contrario. Ahora, como vimos en la primera etapa del proyecto, en alguna medida esta distinción está presente en Dionisio a través de la idea de la tearquía y la jerarquía, ¿no? Esta distinción entre lo creado y lo increado, y también que en el fondo es a través de la jerarquía, es decir, de la Iglesia, ¿no?, que el ser humano puede llegar a participar de la gracia divina, ¿ya? Y la jerarquía está llena de objetos y prácticas, en fin. Bueno, aquí define en la dialéctica, ¿no? Dice, los santos padres denominaron esencia, naturaleza y forma lo común y predicado sobre muchos entes, es decir, la especie más específica. Por ejemplo, el ángel, el ser humano, el perro. Por otro lado, denominaron individuo, persona e hipóstasis lo particular, como Pedro, Pablo. La hipóstasis, aquí dice lo que comentábamos antes, debe tener esencia y accidentes. Es decir, la existencia de esa palmera no se limita a su existencia fáctica. Debe tener esencia, no solamente accidentes, ¿no? Debe existir por sí misma, autosubsistente, ¿ya? Y ser contemplada a través de los sentidos. Esta es una cuestión importante. Es decir, no, aquí hay un error. Ser contemplada a través de la energía, de la operación, es decir, a través de los sentidos. Y cuando habla de la operación, se está refiriendo al color del pelo, a la barba de Juan Pablo, a su mirada, a su tono de voz, a su personalidad, a su mal genio, a su buen genio, que es único e irrepetible. Esa operación de su hipóstasis es única, irrepetible, y es la única forma que yo tengo de conocer en verdad a Juan Pablo. No puedo conocer a Juan Pablo por su currículum, no puedo conocerlo por su carnet de identidad, no puedo conocerlo por, en fin, tengo que conocerlo por su operación. Y la única forma que tiene el ser humano de acceder a la operación de la realidad y de Dios es su corporalidad, ¿no? La única forma de conocer a Juan Pablo es escuchar sus palabras, ver sus gestos, y de ahí podemos elevarnos quizás qué sé yo, a una comunión espiritual incluso, pero pasa indefectiblemente por los sentidos. Y eso me parece súper importante cómo se destaca en Damasceno. Una pregunta. Sí. No sé si tienes como el registro, ¿qué concepto usa Juan Damasceno para referirse a las categorías aristotélicas? Cuando decías que son como imaginaciones, conceptualizaciones, ¿cómo llama eso? Sí, no, eso fue un añadido mío. Buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo lo llama? Bueno, igual es muy específico. Sí. Bueno, de hecho lo llaman lo común y lo predicado sobre muchas cosas, ¿ya? Y dice, en el fondo, lo común y lo predicado sobre muchas cosas, lo podemos decir porque existe Pedro, Pablo, la palmera esta,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sí? Ese es el fondo, pero no le llama como le llamo yo, como un mundo de fantasía. Pero sí está la idea de que es algo derivado de la hipóstasis, es algo derivado de la existencia concreta. Bien, esto lo vamos a pasar más o menos rápido para llegar y tengamos un tiempo de conversa también. Los paralelos sagrados, como les decía, Damasceno en los 3 discursos realiza al final de cada discurso, una suerte de elenco de textos patrísticos que vendrían a justificar todo lo que planteó en el discurso, ¿ya? Uno de los autores, como les comentaba, más citado es Dionisio Areopagita. Y vamos a leer rápidamente para llegar a la cuestión de fondo, digamos. Estos paralelos son 3 grandes fragmentos, digamos, tres fragmentos. Primero toma de las epístolas, la epístola 10 y 9, los siguientes fragmentos de Dionisio. Dice, verdaderamente las imágenes manifiestas son lo visible de lo invisible. Lo dice en la epístola número 10. Y después, la epístola número 9, así pues es necesario que también nosotros, en lugar de aceptar la opinión vulgar acerca de ellos, entre los símbolos distingamos aquellos que operan sagradamente y no los deshonremos, pues son nietos de las características divinas y huellas e imágenes manifiestas de las indecibles y supranaturales maravillas. Es decir, Damasceno, después de cada cita, hace un comentario, que es lo que está acá en color más rojo, dice, mira cómo dice Areopagita, que no deshonremos las imágenes de lo que es honorable. Es decir, fíjate cómo Dionisio plantea que dentro de los símbolos, dentro del mundo simbólico, hay ciertos símbolos que son venerables y que no deben ser deshonrados. Mira cómo lo dice, mira cómo dice que no deshonremos las imágenes de lo que es honorable. La cruz, ¿cómo se llama? El templo, la Sagrada Escritura, la imagen de Jesús. ¿Ya? Después avanza, cita este pasaje de los nombres divinos, dice, en esta tradición también nosotros hemos sido iniciados, ahora de manera análoga a través de los sagrados velos del amor a los seres humanos, de la Sagrada Escritura y de las tradiciones jerárquicas, envolviendo en lo sensible lo inteligible y en lo existente lo supraesencial, y rodea con formas y figuras a lo informe y sin figura, y la supranatural e informe simpleza la multiplica y configura en la verdad de los símbolos parciales, en la variedad, perdón. Es decir, Dios se reviste de símbolo para darse a conocer al ser humano. Y dice Damasceno, si es filantropía el rodear con formas y figuras lo que no tiene figura, los ángeles, la acción de Dios, ¿no? Si podemos simbolizarla y es digna de honor, ¿cómo lo que ha sido visto en formas y figuras no vamos a representarlo análogamente a nosotros para memoria y movimiento, desde la memoria hacia el honor? ¿Cómo? Si veneramos el arca de la alianza, si veneramos la ley, que son símbolos sagrados, por condescendencia Dios ha envuelto en formas y figuras su acción en el mundo. ¿Cómo? Si esas son objeto de honor, ¿cómo no lo va a hacer lo que tiene forma y figura? Que es Jesucristo, que es la Virgen, y que son los santos, los amigos de Dios, los que han participado o se han acercado a su existencia divina, ¿no? ¿Cómo? Si aceptamos venerar lo que no tiene figura, no vamos a venerar lo que tiene figura. Y finalmente, citando
la jerarquía eclesiástica, dice Dionisio, pero por una parte las esencias y órdenes que están sobre nosotros, de los cuales ya realizamos sagrada memoria, al ser incorporales, su jerarquía es inteligible y supramundana, ¿ya? Por otra parte, la jerarquía según nosotros, la vemos análogamente a nosotros multiplicada en la variedad de símbolos sensibles, por medio de las cuales jerárquicamente nos elevamos hacia la divinización unitaria en simetría a la nuestra jerarquía, a Dios y la divina virtud. Ellas, como los ángeles, por ejemplo, como inteligencias, inteligen de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros, por nuestra parte, con imágenes sensibles, somos alzados según lo posible a las divinas contemplaciones. Y retoma Damasceno, ¿no?, en su comentario. Dice, si en efecto somos elevados análogamente a nosotros con estas imágenes sensibles hacia la divina e inmaterial contemplación, y por amor a los seres humanos la divina providencia rodea lo que no tiene forma y figura con formas y figuras, con el objeto de guiarnos de la mano, ¿qué digno tiene representar análogamente a nosotros a quien se rebaja por amor al ser humano, a adoptar una forma y una figura y es visto como hombre por naturaleza? Sigue, digamos, desarrollando el mismo argumento de si veneramos y consideramos santos símbolos desemejantes, que no tienen ninguna semejanza, ¿cómo no vamos a considerar santo un símbolo que sí tiene una semejanza a través de la naturaleza humana de Jesús, su rostro, su figura? Y aquí, no lo puse porque era muy largo, pero introduce inmediatamente el relato del rey Abgar, que es esta historia que está recogida en Eusebio de Cesarea. Es un relato apócrifo donde el rey Abgar, que estaba enfermo, envía un emisario a Palestina para, habiendo escuchado las maravillas de Jesús, para que lo salve, para que lo sane. Y Jesús toma una tela e imprime su rostro y se lo envía a Abgar. Abgar lo recibe y es curado a través de esta imagen, ¿no?, que es la imagen ajeropita, no hecha por mano de hombre. Y en el fondo, dentro del marco de la querella iconoclasta, se plantea que este relato vendría a ser como el relato evangélico que otorga a la imagen la dignidad de un signo sacramental, como es, por ejemplo, todos los signos sacramentales, ¿no?, que están vinculados a un relato del Nuevo Testamento. Este vendría a ser el relato que establece que la imagen tiene la calidad, la dignidad de un signo sacramental en tanto que opera la gracia de Dios y da como resultado la sanación. Bien, fíjense cómo en el fondo Damasceno toma toda la parte, podríamos decir, que se desarrolla más en la jerarquía eclesiástica, ¿no?, donde se revaloriza el símbolo se convierte en un, digamos, en algo positivo, en algo que conduce en el camino, digamos, hacia la nube del desconocimiento, ¿no? Y entendiendo ahí por símbolo los objetos y prácticas litúrgicas, ¿no? Cómo Damasceno toma justamente esa parte de Dionisio y toda la valoración o la teología simbólica de Dionisio y la termina de anclar y de vincular a un fundamento cristológico que probablemente, yo creo que está presente en Dionisio, pero que probablemente no está de manera tan clara como en Damasceno. Y con esto terminamos. ¿Cuál es la cuestión, digamos, de fondo? Tiene que ver con la relación de semejanza, ¿no?, y cómo se entiende la semejanza. El gran tema de Dionisio, ¿no?, es decir, Dios no es semejante a nada. Por eso no podemos decir nada de Él. Pero todo se puede asemejar a Dios, gracias a los vestigios divinos que hay en la creación, el prodos, ¿no? Dios sale de sí mismo, se proyecta
a través del acto de la creación, y allí encontramos vestigios divinos, y también gracias a la atracción que opera su semejanza. Su semejanza opera una atracción sobre todo lo existente, según analogía, y lo va haciendo semejante a él, a través de este segundo movimiento de la epístrofe. ¿Recuerdan? Entonces, en el fondo, el principio apofático de que Dios no es semejante a nada, pero todo se puede asemejar gracias a Dios, gracias a los vestigios divinos, ¿no? Es decir, todo puede llegar a ser en cierto grado y en cierta medida semejante a Dios. Es el principio que está también detrás de la imagen de culto, es decir, la imagen de culto, el ícono, digamos, no se asemeja al prototipo al nivel de la naturaleza. Pero puede llegar a asemejarse, o sea, se asemeja al nivel de la hipóstasis, por cierto, porque conserva los rasgos concretos de la persona, pero puede también llegar a ser lugar de operación de esa persona por la gracia de Dios, acercando en el fondo esta obra humana, que es un ícono, pedazo de madera con pintura, como decía un colega de arte, un mono con peluca, las imágenes del norte. El prototipo sagrado las puede asemejar más allá de la semejanza de la apariencia, las puede asemejar también a través de la gracia, ¿no? Y plantea entonces Dionisio la distinción entre semejanza recíproca entre cosas de la misma especie. Por ejemplo, yo y Juan Pablo y Andrés y Rocío, la Ilín, somos semejantes porque pertenecemos a la misma especie, y la semejanza causal, que es la semejanza que hay entre el que causa algo y lo causado. Por ejemplo, en cierta medida hay una semejanza en ese cuaderno que tiene Juan Pablo con Juan Pablo, porque ahí está su letra, porque ahí está su obra. Esa es una semejanza causal, ¿ya? Que se diferencia de la semejanza recíproca. La pregunta es, ¿qué tipo de semejanza hay en la imagen de culto? Por cierto, hay una semejanza causal, en el sentido de que es la causa, digamos, de esa imagen, es el prototipo. Sin la imagen no existe el prototipo. Pero en cierta medida, perdón, sin el prototipo no existe la imagen, pero en cierta medida también podríamos decir que el prototipo no existe sin la imagen. ¿En qué sentido? En que no se hace venerable. Es decir, el hecho de que un santo, por ejemplo, adopte una imagen, de que algo adopte una imagen, en cierta medida se está convirtiendo en algo venerable. Y por lo tanto, está adoptando cierta reciprocidad a través de la semejanza respecto a la imagen del prototipo. No sé si se entiende esta... puede llegar a una semejanza recíproca, no por naturaleza, sino por gracia. A pesar de que es un objeto causado, es decir, la imagen no existe sin el prototipo. Pero en cierta medida un prototipo se vuelve sagrado porque adquiere una imagen que lo hace venerable. Es como una foto que tenemos en nuestro comedor, en nuestra casa, de una persona que queremos, la convierte en memorable. Si no estuviera esa foto, deja de ser memorable. Bueno, aquí estamos hablando, además de que es memorable, de que es venerable. ¿Por qué? Porque en esa cosa, en ese pedazo de madera, puede, por condescendencia, por amor, puede operar la gracia de Dios. No por obligación, no porque la imagen tenga una relación natural con el prototipo, sino porque Dios ha querido manifestarse en un rostro concreto. Y ese rostro concreto lo podemos reproducir. Y si Él quiere, puede conservar esa memoria corporal
de los apóstoles, ¿no?, que decía al principio, a través de la imagen y los relatos. Esa mediación, finalmente, el punto crucial es que esa mediación material es elevada a un rango ontológico y gnosiológico. Esa mediación material es fundamental. Y yo creo que dentro de los paralelos sagrados, en referencia a la jerarquía eclesiástica, digamos, yo creo que esa mediación, esa elevación de la mediación sensible, si bien no es tan clara y tan evidente en Dionisio, yo creo que se hace evidente en el marco de la teología de la imagen, en el marco de los comentarios de Damasceno, y también hay que tener en cuenta que la obra de Dionisio es una obra, podríamos decir, especulativa. Los discursos contra los iconoclastas es una obra de emergencia que busca, digamos, establecer una ortodoxia. No sé si me explico. Entonces, en cierta medida, lleva los argumentos al extremo. Bien, y con esto terminamos. Dice Mainoldi, que es uno de los comentadores del corpus que yo he estado trabajando. Él dice, mira, nosotros podemos entender esta mediación sensible en términos negativos, ¿ya? Este doble modo de revelación que dice que existe en la Sagrada Escritura, ¿no? Imágenes sagradas semejantes, como son la roca, la piedra, Dios tiene ira, ¿no? Son cosas miméticas, ¿no?, que nosotros podemos vincular a una realidad concreta. Esas imágenes son inferiores a las figuraciones desemejantes, por ejemplo, decir que Dios no tiene tiempo, no tiene lugar. En ese sentido, la mediación sensible es inferior en el marco de la Sagrada Escritura, pero en el marco de la jerarquía eclesiástica se invierte. Los objetos y prácticas sacramentales, la cruz, el altar, el texto sagrado, la imagen, son imágenes exactas de Dios a través de las cuales se significa y participa del sobreabundante ser divino, en las que, a pesar de la diferencia de esencia, lo uno se muestra en lo otro. El ministro, dice Dionisio, es un pintor que muestra la tearquía en la jerarquía, ¿ya?, a través de la ejecución de los sacramentos. Entonces, si fijan, en ese caso, la mediación sensible se invierte, cambia y se convierte en la mediación fundamental. Es, por decirlo de algún modo, que en ese esquema que veíamos del árbol de Porfirio, cuando tratamos de comprender a Dios a través de la Sagrada Escritura, mientras más intelectual es esa comprensión, es más cercana a la idea de Dios. Pero cuando se trata de participar de la existencia divina, cuando se trata de llegar a participar en la niebla del desconocimiento, la mediación sensible se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Y eso yo creo que es lo que termina de despejar y aclarar en el contexto de la querella iconoclasta. Ahora vimos solamente en relación a Damasceno, podríamos tomar otros autores e identificar esta elevación finalmente de la mediación sensible que tiene entre sus justificaciones el corpus de Dionisio. Bien, intenso, ¿no? Voy a dejar de compartir para que podamos comentar y ver a la Rocío y a la Eileen si están por ahí. Sí, un mensaje a Rocío me dice que se conectó a la reunión del centro. Entonces, tal vez ya no está. Ok. Bueno, no sé. Yo tengo una pregunta. Sí. Más curiosa, sí, a propósito de esto último que estaba señalando. ¿Damasceno tiene alguna especificidad o distinción respecto de estos que te prácticas sacramentales con el sacramento de la Eucaristía, entendiendo que en su tiempo todavía no está de algún modo ya resuelto el tema dogmático en torno a los sacramentos y que tampoco es una preocupación, me imagino, oriental, sino que más latina? Curiosamente,
en el marco de los discursos, curiosamente Damasceno no hace ese énfasis, pero Dionisio sí lo hace. Dionisio dice claramente que la Eucaristía es el archisímbolo. Claro. ¿No? Entonces, pero es un buen punto porque en el fondo es la imagen, por eso, uno podría decir, casi natural. Justamente llega por ahí porque hablamos de transustanciación. Claro. En Bueno, yo algunas veces lo he planteado, pero no me atrevo ahora porque no lo dice Damasceno, ¿cachai? Damasceno dice, y Basilio, y qué sé yo, la única imagen natural es el Hijo, el Padre, el Hijo respecto al Padre y el Espíritu respecto al Hijo. Y ahí está hablando de sus hipóstasis. Claro, está hablando de imágenes, la una de la otra. Imagen y prototipo, las únicas que son naturales, que tienen la misma sustancia. Ahora, la Eucaristía, según el dogma de la transustanciación, podría ser interpretada como una imagen natural del Hijo y de Dios. Entonces, por lo mismo, claro. Claro, ahora, está bueno. Es un buen punto porque lo que tú comentas me hace recordar una cuestión que también quería subrayar. En el caso de Dionisio, ese también es un avance. Dionisio, cuando le da esta dignidad al símbolo, ¿no? Que son los objetos y prácticas de la liturgia, está pensando, según yo creo, está pensando en la cruz, en la investidura del ministro, en el altar, en el templo y en el icono. Seguramente había iconos, o sea, ya había iconos en su. Están hablando de todo eso. Lo que pasa en la querella iconoclasta es que dice, en el fondo te plantea que dentro de todos esos símbolos, la imagen de culto tiene un rango particular porque se vincula directamente a través de la apariencia, a través de las características corporales que tuvo Jesús, que tuvo Pedro, que tuvo la Virgen. Entonces, en alguna medida, dentro de todos los símbolos, vendría a ser un símbolo muy especial. Claro, por su exactitud. Por su vínculo existencial, ¿no? Que también eso tiene un correlato, o como lo entiendo yo, un correlato ontológico de que algo inerte, en este caso del sacramento de la Eucaristía, es capaz de expresar, o más que expresar, es capaz de identificarse sustancialmente con el ser divino. Y eso, de algún modo, es extendible, yo diría, a todo lo creado. Está dentro de lo creado esa capacidad de poder... Exacto, de asemejarse a Dios. Exacto. Sí. Ahora, esa imagen que tiene como, podríamos decir, un rango superior respecto a la cruz, por ejemplo. No es un rango ontológico superior, ¿eh? La imagen de culto respecto a la cruz o al texto sagrado, los objetos, ¿no? No es un rango ontológico. Un rango nuevamente hipostático. ¿En qué sentido? En que yo veo el rostro de Cristo y le estoy hablando a una persona. Puedo hablarle también a la cruz, pero le estoy hablando a un objeto, no le estoy hablando a una persona. Le puedo hablar a un santo. A la Torá, o sea, uno lo puede venerar con el mismo rango de veneración que la imagen, ¿sí? Eso no lo pongo en duda. Pero tú no le podías hablar a un libro. O sea, sí podí, pero... Una metáfora. Claro, es una metáfora. En este caso estamos hablando de una interacción entre personas, ¿sí? Obviamente partiendo de la base de que creemos que los santos, que Jesucristo, la Virgen y los santos están vivos y que se están comunicando con nosotros de diferentes maneras. Efectivamente, no imaginariamente, no, efectivamente. Quizás en un plano de nuestra existencia a la que nos cuesta mucho llegar, pero no es un delirio. Partiendo de esa base, pues, sí, esa base creyente. Y otra pregunta, esto de la semejanza causal, ¿alguna literatura secundaria hace algún paralelo con la analogía entis? Buen punto, yo no lo he encontrado. Yeah. No lo he encontrado. Pero bueno, Yanarás critica mucho la analogía del ente, critica y habla de que la analogía apofática es diferente a la analogía entis. Yeah. Porque en el fondo, según Yanarás, cosa que yo no conozco las fuentes, digamos, pero según Yanarás, la analogía del ente en la escolástica se refiere a la esencia.
En cambio, la analogía del ente, en el caso de Dionisio, dice Yanara, se refiere a la hipóstasis. Es como una ontología de la hipóstasis y una ontología de la esencia. Andrés, Ailín, ¿algún comentario? O sea, siento que como lo que hemos visto en esta segunda etapa es seguir poniendo énfasis como en el asunto epistemológico, como priorizar al final lo sensible o no priorizar, sino que darle como el valor que tiene. Y lo relaciono mucho con uno de los textos que he estado leyendo que no me acuerdo el nombre del autor, pero es como sobre la distinción entre esencia y energía, pero el texto no va en definir esencia y energía, sino en el concepto de distinción. Ah, bueno. Y claro, él dice, toma como fragmento de Tomás de Aquino y claro, hay como que hay una diferencia en cómo entienden ese concepto. El de distinción. De distinción. Y tiene que ver con que, o sea, las consecuencias de eso es que lo sensible en el ámbito más occidental se ve como algo más como imaginario, como que no tiene tanta importancia. En cambio, en Oriente como que se mantiene una traducción como más propiamente griega, no me acuerdo el concepto, pero le da esa importancia epistemológica a lo sensible. Oye, pero hay que también, de repente, desde nuestra mirada posmoderna, podemos caer como en estos dualismos, ¿no? Yo creo que, porque cuando dice que la hipóstasis tiene esencia, o sea, se constituye de esencia y accidente, quiere decir que hay toda una realidad inteligible que también es existente, no es que sea virtual. Lo que es virtual son las formulaciones nuestras. Pero lo que quiero decir en el fondo es que a nosotros nos asombra, desde la cultura occidental, nos asombra esta elevación de la mediación sensible. Pero tenemos que tener cuidado de no convertirla en una suerte de materialismo contrapuesto a las posibilidades inteligibles, porque la naturaleza inteligible del ser humano es inseparable de su naturaleza sensible. Dionisio decía algo así, ¿no? Que lo sensible nos conduce hacia lo inteligible y lo inteligible nos muestra lo sensible. Es decir, hay como una relación de reciprocidad. Podemos caer como en una suerte de... Aquí también estamos un poquito amarrados, o al menos así yo me siento, con ya la formulación cartesiana del programa de toda la racionalidad moderna. Entonces, que pone énfasis justamente en la dimensión racional desde lo epistemológico y deja más o menos arrinconados los aspectos sensibles, como un grado inferior de conocimiento. Exacto. Entonces se invierte un poquito, o sea, no un poquito, se invierte completamente desde Dionisio. Bueno, eso es lo que queremos plantear, porque en el fondo te aseguro que hay, digamos, interpretaciones que te van a decir, estáis estirando el chicle. Claro, con la teología negativa. Claro, como esa teología negativa de lo indecible, ¿no? Sí, porque lo que nos importa desde la fe, digámoslo así, es la participación del misterio salvífico de Dios. Exacto. Y eso se hace desde lo sensible. Totalmente. Y ahí está como la tesis. O sea, decía uno de los autores, ahora no recuerdo cuál, en el artículo lo voy a poner, pero uno de los autores decía, a diferencia del neoplatonismo, donde lo sensible es solamente próodos, como degradación, a diferencia en Dionisio, lo sensible también es epistrofé, regreso. En cambio, en un neoplatonismo así puro y duro, lo sensible nunca va a ser epistrofé. Y es la multiplicación del uno al final también. Claro. No, está bonito el autor. Está bueno, ¿eh? Damasceno. Sí. No, y pensando que Damasceno que está comentando a Dionisio, estoy pensando. Claro. Dionisio como autor base de la propuesta del fondo. Sí. Ailín. Me gustó mucho la presentación, debo decirlo. Estaba muy buena. ¿Tiene hambre ya? Más o menos. Me recordó. Ay, perdón, está mi perro aquí.
Me recordó ahora que estaban hablando de lo sensible, el conocimiento de lo sensible. Yo estoy leyendo el texto de la hermana Annelise sobre Alberto Magno sobre las epístolas de Dionisio. Y ahí se refiere Alberto Magno al tema de lo sensible desde como una escalada de conocimiento a través del amor. Y me hace mucho sentido con esto desde lo sensible y desde la hipóstasis de la persona misma. No, me gustó mucho. Y lo voy a seguir estudiando también esa parte, porque puede que haya algo ahí también de que podamos mezclar entre Damasceno y Alberto. Estaría súper interesante, Aileen, si, digamos, sintetizar todo el trabajo de este primer semestre en algo, digamos, hacia ese lado, porque te acordáis que la Rocío se va a tirar más con autores del mundo del Islam y del judaísmo. Sería interesante quizás que tú pudieras tomar un autor tan importante para el medievo latino como San Alberto. Mm, sí, me Súper. gustó la idea. Bueno, yo les agradezco mucho los comentarios y la presencia en este día de lluvia y viento. Y les voy a mandar un correo para la próxima. ¿No está calendarizado? No, pero va a ser como en noviembre. Yo había pensado que ya hacia noviembre vamos a tener que más o menos avanzados los artículos. ¿Pero ellos nos vamos a juntar con los otros colegas? No, es que eso estoy viendo que no nos va a dar el cuero. Ya. Pero bueno, lo podemos conversar después. Sí. Ya. Pero por correo nos terminamos de coordinar. Bueno, Eileen, chao, muchas gracias. Chao, Nos que vemos. tenga buen fin de.